Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo. Como todos los días me encuentro en compañía de Ángel Delgado en este programa que es una coproducción de la Coordinadora Republicana y la Abeja. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En realidad, en esta oportunidad no me encuentro en Lima, estoy en la Blanca Ciudad, en Arequipa, por razones profesionales, pero fundamentalmente para ponerme en contacto con distintas organizaciones, dar algunos mensajes con medios de comunicación que ya nos hemos comprometido. Vamos a estar hasta el día jueves y vamos a ir de repente también a la universidad a expresar algunas charlas sobre el momento político actual. En fin, uno no descansa en esta tarea de eh, mantener un punto de vista sobre lo que viene pasando en el país, y es importante que nuestra posición, que es una posición de rechazo a todo tipo de totalitarismo antidemocrático, se dé también en aquellos lugares donde Castillo tuvo una votación mayoritaria. Arequipa fue un lugar de estos, y en consecuencia, a pesar que la cosa viene cambiando, es importante la presencia de nosotros en los radios, en el espacio público, en la universidad, para defender las posiciones de la República y la democracia, ¿no? Siempre ahí haciendo un apostolado democrático y republicano, Ángel, muy bien. Bueno, en lo que se puede decir, efectivamente. Por eso que esta es una edición especial en ese sentido. Estamos aquí en la ciudad Arequipa, estamos en Arequipa frente al Misti. ¿Y cómo encuentras a la gente en Arequipa? ¿Hay ya una reacción? Ya no hay esa popularidad que tenía Castillo, se ha venido desdibujando un poco el régimen, la gente va Bastante, tomando bastante, conciencia. bastante. Mira tú, ya no hay adhesión. Castillo aquí en el sur no despierta adhesión. Probablemente todavía no hay el rechazo que hay en Lima y en otras partes del país, como en el norte, pero adhesión, fervor, compromiso, deseo de morir por él, como alguna vez se dijo, eso no existe, por cierto, ¿no? La gente está muy decepcionada de Castillo, incluso gente que viene del lado de la izquierda, porque muchos de ellos, la verdad, que votaron esperanzados en que este caballero iba a hacer las cosas mejor, y la verdad, hasta ahora, un año y 3 meses, 15 meses en total de desaciertos. No hay gobierno, hay una incompetencia manifiesta, no hay ninguna política pública, ningún servicio, ninguna obra que hasta la fecha emblemáticamente señala qué cosa es Castillo, ¿no? Más bien los problemas de corrupción son los que lo agobian, ¿no? Y sean suyas o sean del entorno que está cercano al poder, cercano a él, ¿no? Entonces hay un descontento. Ahora, hay que canalizar ese descontento. La gente también, pues, me han hecho unas entrevistas hace un rato, no ven pues con buenos ojos al Congreso, dicen que son los partidos tradicionales, etcétera. Bueno, ese es su punto de vista, ¿no? Y más bien aquí en estos lugares el rechazo a Castillo adopta la forma de que se vayan todos, ¿no? Si tú le planteas que se vaya también el Congreso, ahí van a estar de acuerdo que se vaya Castillo. O sea, con Castillo no está en buen pie, pero tampoco hay una actitud militante como la que hay en Lima. La marcha del día sábado en Arequipa fue relativamente pequeña, y eso se ha reconocido públicamente, ¿no? Bueno, en fin, así son las cosas, pero sí, por lo cual es importante venir al sur, a Cusco, a Purímac, hay que estar en Puno, en Tacna, dando el combate. Creo que la única manera es ir explicando que estas cosas tienen un fondo, y ese fondo pues es la adhesión a determinadas tesis aventureras, autocráticas, propias de nuestra izquierda en todos sus matices, y que hoy en el poder no saben qué hacer con él. Demuestran una incompetencia supina por un lado, pero eso sí, una rapacidad impresionante. Esa es una cosa increíble. Aquí la incapacidad y el robo en simultáneo, con lo cual pues la ecuación es nefasta, porque en fin, podría haber incapacidad sin robo o robo sin incapacidad, en fin, la cosa puede modularse, pero cuando ambas cosas se producen, como tú Ya es comentas, demasiado. el cortocircuito es demasiado, como tú lo dices, Sí, sí, sí. efectivamente. Ahora, claro, el voto, el alto voto que tuvo Castillo en Arequipa, yo creo que no fue un voto ideológico, no fue un voto de convicción socialista o de izquierda,
Porque recuerda, Ángel, que en las elecciones anteriores, Arequipa le dio una votación altísima a Kuczynski, ¿no? Sí, Entonces claro. yo creo que fue un voto de desencanto, de rechazo, de protesta, que nos llevó a esa situación. Y claro, ese es un voto que también rápidamente se pierde, ¿no? Es un voto que genera una fidelidad, salvo Sí, que haya un buen gobierno, ¿no? sí, sí. Entonces, Aunque la región la ha ganado otra vez la izquierda, ¿no? Otro matiz. Entonces, aquí todavía hay una hegemonía izquierdista, especialmente en el interior del departamento, vamos a decirlo así, en la así Arequipa es. rural, en la Arequipa provinciana. En la Blanca Ciudad no, aquí la cosa está más peleada, es más matizada, el debate político es como Lima, pues es más, Exactamente. es más contemporáneo, ¿no? Donde viene ese voto que marca la diferencia es en la provincia, en los sectores más atrasados y seguramente también más golpeados por la crisis, ¿no? Que ellos reaccionan, hacen del voto un voto de protesta, un momento de rechazo hacia todo lo que le parece institucional, ¿no? En fin, eso hay que comprenderlo y esa es una de las grandes tareas de la democracia peruana para superar, ¿no? ¿Cómo hacemos para incorporar a esa gente de contenido popular que quiere oportunidades, quiere trabajo, quiere que el Estado le brinde servicios, le preste seguridad, tenga atención en materia de salud, en materia de educación? Esa gente tiene demandas válidas, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que por distintas razones no se ha podido implementar. Y las izquierdas que aparecen aquí como las abanderadas de ellos, cuando han tenido el poder han fracasado rotundamente. Aquí le están dando una nueva oportunidad a la izquierda arequipeña. O sea, fracasó con este fulano, ¿cómo se llamaba? Bueno, Jica. el último gobernador regional fue un Claro, desastre, pues, un ¿no? desastre completo y además acabó preso, porque además, Claro. incapaz y ladrón. Esa es la característica de la izquierda, incapaz y ladrón, ¿ah? Mira, ya casi una tónica. Ahora es una persona que, bueno, tiene más lustre, hasta está vinculada a la universidad, al rectorado de la Ah, universidad. bueno. Entonces, pero igual, vamos a ver qué sucede. Aquí, cuando también el famoso rector de la UNSA, me he olvidado su nombre, ¿recuerdas tú? Guillén. No. Ah, bien, claro. Tampoco su gobierno fue nada excepcional, ¿no? Un No. gobierno mediocre, por decirlo menos. O sea que eso, o sea, la incapacidad pues está en todos, ¿no? Y la inmoralidad también, ¿ah? Por eso Claro, es incorrecto esta tesis de la izquierda que a veces se convierte en lugar común de que la izquierda es incorruptible y la izquierda trabaja por el pueblo. No no, es verdad. es un Eso hay que mito que ha creado romperlo. la misma No es izquierda, pues, cierto, ¿no? no es cierto, eso no es cierto. Mira la Villarán, tú, pues. Ahí está, otra vez incapacidad y robo, Así ¿no? es. No, claro, y el gobernador regional el anterior que terminó preso, que tú has Jica, mencionado, jica, jica, jica. era un impresentable, ¿no? Andaba borracho, Sí, recordarás que se quiso asociar con Vizcarra para el tema antiminero y todas sí, sí, las sí, claro. trapacerías que hizo este hombre, Solo ¿no? era soez nomás. Son vocingleros, son desfachatados, son aventureros, pues, te das cuenta. Claro, Esa pose en algún momento capta, en un momento de crisis, de depresión de la gente, como que le levanta el ánimo y le da una así, luz. Pero eso así es es. realmente fugaz, ¿ah? Es episódico definitivamente. Claro. Bueno, Ángel, tú has mencionado que la marcha del sábado no fue muy contundente en Arequipa. En Lima sí hubo una Sí, importante manifestación. Sería interesante comentar ese tema, ¿no? Este asunto de las marchas, de las protestas, cómo orientar, qué estrategia habría que tener, porque mucha gente se ilusiona con el tema de las marchas, pero sí. luego, si no hay una estrategia, una dirección, eso se va desinflando y también genera una desazón, ¿no? A mí lo que me preocupa es una suerte de bipolaridad que tiene alguna gente, algunos amigos incluso, ¿no? Son entusiastas de la marcha y luego dicen que la marcha no sirve para nada, inclusive periodistas, ¿ah? Yo le Sí, escuchaba. Entonces, esa posición está o se fundamenta en un error de concepto y sobre todo de falta de experiencia política. Las marchas, como toda manifestación popular, son muy importantes. Nosotros, cuando jóvenes, hemos hecho muchas marchas desde la universidad, luego en la vida ya política normal, y
hemos impulsado conjuntamente con el canal Willax, con Erasmo Wong y con otros demócratas, las primeras marchas de rechazo a Castillo, cuando todavía Castillo era mucho más fuerte que ahora, ¿te das cuenta? Y yo creo que esas marchas han cumplido un rol fundamental. Primero porque rompe la correlación favorable a Castillo y demuestra que hay un sector opositor que no tiene miedo de ganar la calle, que era el espacio natural de los izquierdistas, donde ellos se vanagloriaban diciendo que manejan la calle, la plaza pública, ¿no? Y desde ahí inclusive instrumentalizaban políticas de chantaje, cuyo éxito mayor fue sin duda la deposición, la caída del gobierno de Merino, hecho en base a luchas callejeras, con mucha violencia. Entonces, hemos logrado que ese paradigma que ellos tenían se ha hecho trizas. Las fuerzas democráticas, las fuerzas republicanas, lo que ellos llaman la derecha despectivamente, ha empezado a ganar las calles y recoge sectores populares. Es verdad que hay sectores medios, pero también hay pueblo y sobre todo hay sintonía con el país, porque estas marchas están correspondiendo con el amplísimo rechazo que hay contra Castillo en todas las encuestas, incluyendo las rojas que hace el IEP. O sea, el rechazo a Castillo es manifiesto. Y yo diría que ese rechazo de hoy ha sido construido paso a paso en la medida que la gente sale a las calles y expresa una voluntad política de rechazo, de disputa, de pelea contra lo que viene sucediendo en el país. O sea, demuestra que el país no está conforme, pero las marchas sirven para crear opinión y para modificar en la esfera pública las corrientes y el sentido de la opinión. Esas marchas han servido para crear una opinión. Pero el día de hoy, un año y 3 meses después, 15 meses después, esas marchas ya cumplieron su objetivo en el sentido de demostrarle a tiros y troyanos que este gobierno es incapaz y además corrupto. Hoy ese es un hecho. Hasta los izquierdistas tienen que admitirlo, ¿no? Tienen que hacer malabares para que esa constatación no tenga consecuencias prácticas, que sería que Castillo se vaya. Como no quieren irse porque quieren medrar a través de Castillo, mantenerse ahí en posiciones de poder, lo van a defender, pero ya sin la convicción que te decía, por ejemplo, aquí en Arequipa, porque ya el proyecto castillista se ha destruido y se ha transformado en una incompetencia generalizada y se ha manifestado en una corrupción también generalizada, ¿te das cuenta? Por eso que la marcha tiene que tener un objetivo. Si la marcha del sábado es importante porque refresca la vida política, saca a la gente a la calle, hace que la gente de una posición de tribuna pase a ser un actor político durante horas en que el espacio público es conquistado por una voluntad popular flamígera y combativa. Pero también con la contundencia que digo que las marchas son importantes. Yo siempre creo que las marchas son importantes, siempre me he opuesto a aquellos que decían que la marcha no sirve. Sí sirven las marchas. Al mismo tiempo digo yo que las marchas no van a poder derrocar a Castillo. Las marchas tal como las hacemos nosotros, con convocatorias, con una planificación en un marco pacífico, con fechas, la última inclusive ordenadamente tenía lugares donde la gente podía dejar su carro y trasladarse en ómnibus al centro pagando un boleto de 15 soles. Inclusive me decía un amigo con buses con todo el confort del caso. Mira tú, esas marchas eh, abonan en el sentido de mantener un estado de ánimo, pero no son marchas que van a terminar derrocando a Castillo. Y no decir esto o decir lo contrario, decir que sí, es un grave error en algunos sectores de la oposición. Entonces caen en un marchismo que con las características que tiene no funciona. Las marchas que sí pueden hacer eso son marchas que se inscriben en un proceso insurreccional. O sea, tendríamos que estar hablando de marchas insurreccionales. Marchas insurreccionales en la historia fueron las que, por ejemplo, se tiraron abajo en febrero del año 1917 al zar de Rusia. Marchas sobre todo en Petrogrado, lo que hoy es San Petersburgo, te das cuenta. Pero esa marcha, ¿quién queda? Era marcha pues donde
no solamente salía millones de personas, o sea, la ciudad estaba tomada, sino se paralizaba el comercio, no había transporte, había toma de fábricas, había un enfrentamiento casi paramilitar o militar con las fuerzas del zarismo. Marchas con estas características son las que hemos visto nosotros en Ecuador, donde las multitudes ganan las calles y deponen al presidente de la República. Marchas con esta característica fue lo que hubo en Bolivia el año 2019, que impidió que Evo Morales pudiera prolongar inconstitucionalmente su mandato, o sea, convertirse en dictador, ¿no? Y una marcha cuasi insurreccional, guardando las proporciones, fue la que hicieron las izquierdas contra Merino. Acuérdate tú, esa marcha no era que se convocaba cada mes, cada 20 días, ¿no? Sino eran convocatorias simultáneas. Ellos marcharon desde el primer día en que Merino asumió el mando, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta que se produjeron los muertos. Y los muertos fueron buscados, porque para esta gente eso es el objetivo, generar un desorden de tal magnitud, con víctimas inclusive, para poder provocar un estado de ánimo. Y yo digo que ese espíritu, ese ánimo, ese ethos, no existe en las marchas que las fuerzas democráticas y republicanas están haciendo. Además, estamos concentrados básicamente en los temas de corrupción, en los temas de gobernabilidad política, antes que en los asuntos que podrían comprometer a sectores populares afectados, como podría ser el tema del agro, el tema del combustible, el transporte, el tema del costo de vida. Estas marchas tienen esas características, son marchas fundamentalmente políticas, ¿te das cuenta? Y se centran en la contradicción que hay entre los poderes del Estado. Su contenido social todavía no está despuntado. Y aunque lo estuviera, por las características de la gente que se congrega, son marchas que se llevan a cabo dentro del orden político, democrático y constitucional. Estas marchas en ningún caso han sido marchas violentas. Todas han sido marchas pacíficas con el apoyo policial. Y más aún puede haber alguna provocación de algún infiltrado o la policía puede tomar, pero es una cosa menor. Por cierto, paréntesis, hay gente que ahora dicen que hay una represión brutal porque entraron los caballos. Mira, yo no sé, pues, si quieren derrocar a Castillo, va a pasar mucho más cosas que los caballos y la bomba lacrimógena, pues, ¿sí o no? Entonces hay que ser coherentes. Entonces yo hago una invocación a los dirigentes democráticos, a las fuerzas que están convocando estas marchas, a que precisen el objetivo político. Y el objetivo político es, bueno, mantener un estado de ánimo, es crear opinión pública, aunque la opinión pública ya está creada, la gente no tiene duda que Castillo es pues un incompetente y un corrupto, eso ya está en la conciencia. Y sin duda tenemos, ahí están las encuestas como prueba gráfica que ratifica eso. Pero las marchas no van a ser el conducto para derrocar a Castillo. Por lo menos mientras nosotros nos mantengamos en el marco constitucional. ¿Te das cuenta? Eso hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, las marchas van a producir lo que pueden producir. Podría haber más gente, podría haber doblado y triplicarse el número, pero no es un tema cuantitativo, Luciano. Es un tema de sentido, de objetivo de la marcha. La gente nuestra no va a ir a un enfrentamiento para que haya víctimas o va a disparar a la policía para que la policía le dispare. Y además ese método creo que nosotros no estaríamos de acuerdo, ¿no? Así es. Sería un método provocador, inmoral, que no está con nuestra concepción política. Los izquierdistas que hacen tabula rasa de las reglas democráticas, sí, ellos le disparan a la policía o pueden inclusive como una hipótesis que tenemos nosotros con lo que sucedió tras la caída de Merino, que quizás inclusive Inti y Brian fueron muertos por los propios manifestantes, por algún comando, porque querían los muertos. Los muertos fueron fundamental para crear una situación que se trajera abajo el régimen de Merino. Sin los muertos no se hubiera producido eso. Y las marchas sí se iban a producir hasta que se produjeran los muertos. Si no Sí, hubiera eso se sido buscaba, no claro. iba a ser, si no fuera ese sábado
9, hubiera sido el 10, el 11, el 12, salvo que Merino hubiera logrado controlar la situación y frenar las marchas con acción policial y sin represión o con una represión adecuada que no provocara. Pero muy difícil porque estaba en el espíritu de esa gente violentista el que haya muerto. Y mientras más muertos, mejor, porque entonces se producía el objetivo político. Así han sido las marchas en Ecuador, así han sido las marchas en Bolivia y en otros lugares donde se ha producido este tipo de marchas en un contexto de insurrección, marchas insurreccionales. La nuestra no es una marcha insurreccional. Hay gente que va hasta con su familia, van personas de la tercera edad. Es una fiesta cívica, es una manifestación ciudadana por excelencia y de profundo contenido democrático, pero no es una marcha insurreccional, y eso hay que decirlo con todas sus letras. No digamos cosas que no nos dejemos llevar por el entusiasmo, porque eso es peligroso, porque le damos armas al enemigo en primer lugar, pero también producimos un efecto depresivo, una frustración en nuestra propia gente. Mucho cuidado con eso. Sí, completamente de acuerdo, Ángel, que el objetivo político es distinto, ¿no? Estas marchas lo que hacen es mantener vivo el entusiasmo, mantener vivo el objetivo de que haya una oposición activa. Y bueno, y van generando una corriente de opinión, pero más que eso, no. Pensar que se va a derrocar al gobierno así, es cierto que no, es cierto que no se va a producir, ¿no? Entonces, sí está bien que continúen las marchas, que la gente salga, que la gente proteste, porque también impacta en la opinión pública internacional, ¿no? Se ve Sí, que hay una oposición grande y probablemente la convocatoria que se ha hecho para el día 20, que es el día que llega la delegación de la OEA, también tenga un impacto importante, ¿no? Ojalá se multiplique la cantidad de gente y los señores que vienen de la OEA puedan comprobar que sí, claro. hay una Sí, oposición grande, ¿no? Que vean una gran manifestación de miles de personas de rechazo al gobierno para que se note que no es pues una conspiración política articulada por cuatro golpistas sí, del Congreso y de los partidos tradicionales como se quiere vender sí. internacionalmente. Yo creo que por ahí va la cosa, por ahí Sí, va la sí, cosa, ¿no? por ahí va la cosa. O sea, son Esto va a marchas ser de importante. propaganda, pues. O sea, el objetivo es la propaganda, es expresar un estado de ánimo y decirle al mundo que en el país hay problemas y dos, de que la gente no está conforme ni se ha resignado. O Así sea, porque es. la otra, no, la gente ya aceptó. No, no ha aceptado. Y ahí está la demostración que no ha aceptado. No importa que esté, pues, el número aquí es secundario. Claro, es mejor que haya un mayor número, pero las marchas van a tener siguiendo el mismo carácter. Son marchas de propaganda, son marchas de expresión de una voluntad y simbólicamente mandan un mensaje de que hay un pueblo en lucha y descontento. Eso es lo fundamental. Y eso yo creo que Claro. está claro el día de hoy, pero no son marchas insurreccionales que van a terminar ellas de por sí con la caída de Pedro Castillo y su gobierno. Ahora, mira, Ángel, Pedro Castillo no tiene el carisma que tuvo Chávez, no tiene la fuerza que tuvo Chávez, no tiene el manejo político que tenía Chávez, y sin embargo, no quiero ser aguafiestas, pero en Venezuela hubo unas marchas inmensas contra Chávez en su momento también, ¿no? Y mira que no, con eso no se logró. Yo creo que Claro. Y no hay que solamente articular. eso, hubo una presión internacional dirigida, el Perú cumplió un rol aquí en el Grupo de Lima y Estados Unidos, ¿ah? Sí, claro, claro. Para tumbarse, inclusive hasta se habló de una intervención. Y Maduro, no sé cómo se mantuvo, a pesar que el país estaba destrozado, con unos indicadores económicos paupérrimos y con gente que huye del país simplemente, ¿no? Y se mantuvo. Entonces, Claro. una cosa es la lucha política que lo que hace es desenmascarar y generar una correlación de fuerzas, que yo creo que en Venezuela está claro pues lo que significa. Tú hablas de Venezuela y la gente en el continente y en el mundo sabe que eso es un sinónimo de desastre. Esa es la izquierda, ¿qué te parece? Claro. Diciendo la manera de eslogan, ¿no? Pero esas marchas no van a ser los mecanismos idóneos para poder terminar con esa pesadilla. En Venezuela tendrán que Sí, inventar otras y en el Perú
tenemos que seguir usando los métodos que están dentro del marco constitucional. Eso es definitivo. De acuerdo, de acuerdo. Ángel, te quería comentar la renuncia sorpresiva al partido del señor Bellido, ¿no? Sobre esto hay varias opiniones, ¿no? Algunos piensan, me incluyo, que es una estrategia para multiplicarse, para tener más bancadas. Como tú muy bien sabes, cuando hay una bancada más en el Congreso se accede a comisiones y a ciertos privilegios y así multiplican las posibilidades de acción dentro del Congreso de la República, ¿no? Yo no confío mucho en esa renuncia. No, más bien pareciera que es parte de una estrategia, así como se formó el bloque magisterial, como se han formado varias bancadas de la izquierda, que al principio era una bancada enorme, ahora son varias, y cada una pues accede a una oficina, a tener ciertos recursos que le da el hecho de ser bancada. ¿Posiblemente sea esto o tú consideras que puede haber otra razón para esta renuncia del señor Bellido? No, yo coincido con tu análisis, coincido que eso tiene mucho de estratagema. Sin embargo, yo sí creo que puede haber diferencias, pero las diferencias, pues, en el caso de la izquierda, siempre tienen una traducción orgánica. Mira, por ejemplo, para nadie es un secreto que en el bloque democrático pues, hay diferencias, pues hay partidos, hay puntos de vista, pero a nosotros no se nos ocurre traducir eso orgánicamente en otro movimiento, en otra marcha, en una cosa paralela, ¿no? Y hacer, digamos, de esta diferencia un elemento político de diferenciación por excelencia. No, no se nos ocurre eso. Pero en la izquierda sí tiene esa cultura. Esa es parte de su tradición, la división, pero es una división funcional. No necesariamente los debilita. Escuchaba hoy día a un congresista Aguinaga, que es un vocero de Fuerza Popular, decir que eso indicaba el desmoronamiento de las fuerzas de izquierda. Yo digo que no, porque el señor Bellido no renuncia a Perú Libre para venirse al campo democrático, ¿no? No. No va a marchar con nosotros el día 20, ¿o sí? Ese es el tema. Ellos, Claro. lo dice en su carta, dice, bueno, Perú Libre, vamos a trabajar nuevas opciones de organización. Entonces, ellos también están en una especie de ensayo-error buscando nuevas fórmulas. Y, por ejemplo, el hecho que se rompa la bancada y se forme el grupo magisterial responde a una realidad que, en el caso de Bellido no conozco el tema, en fin, habría que intuir un poco más, pero en el caso de la bancada magisterial, esa es la formación de los cuadros que vienen de la experiencia de Sendero Luminoso y que tenían presencia en el magisterio y que son distintos a los grupos que vienen de Perú Libre. Esta es la gente que viene de Sendero Luminoso, que tenía el CONARE, que formaron este sindicato en esa línea Penate. llamado PENATE, te das cuenta, y que bueno, ahora tienen un partido que se llama Partido Magisterial y Popular. Entonces, eso significa que para ese sector le da una unidad y le da una representación que quizás el otro partido Perú no le daba. Entonces, ahora, en un momento determinado, van a converger, se van a unir. Entonces, esto es como el comunismo, pues, es una hidra, como la hidra de Lerna, ¿no? Que tenía varias cabezas. Y cada vez que se cortaba una, ¿qué pasaba? Salían dos más. ¿Te das Claro, cuenta? sí. Eso es el tema. Entonces, las rupturas en la izquierda, ¿no? Es un estilo, es una tradición y no necesariamente es síntoma de debilitamiento. Yo quiero decir eso. Bueno, claro, hay debilidad en el sentido que el proyecto original no ha funcionado, pero se están reciclándose y buscando nuevas formas de poder mantener su presencia. Y entonces, claro, si Perú Libre ha fracasado en las elecciones, estarán buscando una nueva fórmula electoral o política para seguir ganando adeptos, para seguir teniendo presencia política y no hundirse. Si mañana Perú Libre se hunde Perú Libre, pero las banderas que Perú Libre levantó en un momento serán asumidas por otro, como una especie de carrera de postas, Exactamente, sí. ¿no? Eso es. Exactamente. Además Sí, del pues juego, no hay más. además del juego parlamentario que uno entiende, cada vez tú te divides más y entonces tiene más fuerza en el Congreso. La verdad que eso yo no le entiendo
cómo han llegado a esa matemática o esas ecuaciones. Yo le recomendaría a los de, sobre todo a los de Fuerza Popular y a otros más, que se dividan pues en 3, 4 partiditos para esos efectos, y entonces tendrían pues un control más pleno de todas las comisiones. Matemática Claro, parlamentaria que yo no entiendo, francamente. claro, basta que haya 5 congresistas juntos en una bancada, ya tienen derecho a una comisión. Entonces, eso Sí, es lo que pues, están jugando. sí, pues, te das cuenta. O sea, aquí la división suma, ¿no? Es al revés, ¿no? Es Aquí la rarísimo. ¿Sí? división suma, ¿no? En fin, ¿quién entiende esas cosas, mi querido Luciano? Bueno, Ángel, en fin, nos tenemos que despedir. El programa se nos ha terminado. Que sigas disfrutando de Arequipa y mañana nos volveremos a encontrar a esta hora. Por supuesto que sí, estimados amigos, aquí desde Arequipa, un saludo a todos ustedes y les deseo muy buenas tardes y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias.